Hola, ¿cómo están amigos? Este es el primer video de este pequeño documental. Y por documental me refiero a una serie de videos que van a ir documentando mi camino hacia este libro que voy a escribir, que nació como una especie de reto, porque es muy común, ¿no? Para los que no sepan de qué va esto, se los explico muy rápidamente antes de explicarles de qué va el video como tal. Cuando hice la reseña de la película Winnie Pooh, Miel y Sangre, pues sí hubo uno que otro comentario diciendo, oye, ¿cómo puedes exigirle a una película de bajo presupuesto? Lo cual se me hace un argumento sumamente estúpido y de gente mediocre. El pensar que una película de bajo presupuesto tiene que ser mala y que aparte tienes que ser condescendiente y aceptar que sea una porquería solamente porque es de bajo presupuesto es una opinión bastante estúpida que viene de gente que no sabe cómo funciona el cine, que no entiende el cine y que no entiende la narrativa y este arte de contar historias. Entonces habrá algunos más que digan, oye, pues entonces si tanto criticas, ¿por qué no lo haces tú? Y es justamente lo que voy a hacer. Justo al final del video de esa crítica que subí, pues para ustedes la semana pasada, quizá para ahorita ya pasó un poco más de tiempo, yo lo que más critiqué, lejos de los efectos especiales, lejos de las actuaciones, yo aunque he tomado cursos de actuación por la universidad, no realmente porque yo quería, sino porque dentro de mi plan de estudios de comunicación tomé yo un taller de actuación dividido en varias ramas. Entonces tengo conceptos de actuación, pero yo no soy actor. Y hacer películas, hacer cine, si bien me gusta, no es mi pasión. Yo en lo que más me enfoqué, lo más mediocre de la película, es en la trama. Y en eso sí puedo competir. Por lo que hice un reto a mí mismo al final de ese video y que voy a cumplir. Y lo que voy a hacer es que voy a escribir un libro corto, una historia corta, que voy a autopublicar en Amazon, al igual que ya he publicado Demonios de Luna Llena, La Orden de Camazotz, y actualmente me encuentro trabajando en la edición del tercer libro que se va a publicar, que es el primer libro que realmente escribí. Ustedes podrán leerlos a mediados de este año. Y además de ese libro, que es parte del Rixverso, como lo han llamado muchos de ustedes, de mis suscriptores y seguidores de mis historias, además de eso, voy a escribir esta historia utilizando a los personajes de Winnie Pooh para demostrarles que se puede hacer algo bien con esa idea. Ahora que Winnie Pooh y la mayoría de los personajes de las historias de Winnie Pooh son de dominio público, yo me abrí ese reto y voy a cumplir ese reto para mí mismo, para que ustedes puedan disfrutar de una buena historia de terror con este concepto que vale mucho la pena, de personajes que ya son de dominio público. Y de hecho se me ocurrió hacer algo en un futuro, quizá el próximo año, con Drácula y Frankenstein, que también son personajes de dominio público y que honestamente no se me había ocurrido hasta esto de Winnie Pooh. También gracias a mi amigo Julio, que me hizo saber esto y lo investigué más a fondo, resulta que todos los personajes de Winnie Pooh son libres de usar, ya son de dominio público, ya le pertenecen a la gente, todos excepto Tigger. Así que tristemente no podré hacer uso del personaje de Tigger en este libro, en esta historia que voy a escribir, porque él todavía es propiedad de Disney, que fue el dueño durante muchos años de este personaje de Winnie Pooh. Entonces, tristemente, porque Tigger es el personaje que más me gusta de esta historia, pero bueno, ni modo, no podré usar a Tigger, pero puedo usar a todos los demás. Y otra cosa que será diferente, que bueno, en mi caso, como es libro, no hay mucho problema más que para la portada, pero la imagen del Winnie Pooh amarillo con la playerita roja y demás, el diseño visual de los personajes, ese sí es propiedad de Disney, pero el concepto, los nombres, eso ya es de dominio público. Entonces bueno, eso es brevemente lo que va a ser. Y básicamente lo que va a ser este documental de videos que voy a ir haciendo para irlos dando updates, dándoles actualizaciones de cómo va este proyecto mío, que pienso que salga por ahí de octubre o noviembre del 2023, ya este libro, que va a ser una historia muy corta, de mucho de 100 páginas, quizá incluso más corta, es que ustedes vayan junto conmigo viendo cómo funciona mi proceso creativo. Para todos aquellos que me han pedido consejos, que me han pedido cómo se escribe un libro, cómo se autopublica además, que eso es lo más importante, y eso entraré en otro video más a detalle, el valor que tiene la autopublicación. Hoy en día ya no tenemos que estar a merced de las editoriales, ¿no? Que muchas veces su criterio ni siquiera se basa en si el libro es bueno o no, sino es el criterio subjetivo de una persona que tal vez no tiene ni idea y que simplemente está al mando de decidir
qué se publica con ese editorial o no. Entonces esa tiranía, por así decirlo, ya no existe. Ya se puede hacer afortunadamente arte muy sencillo y darlo a conocer de manera relativamente sencilla, muchísimo más sencillo que hace 10, 20 o 30 años. Ya no tenemos que estar a la merced de productoras enormes o distribuidoras enormes de cine, ya no tenemos que estar a la merced de editoriales para que nos publiquen. Además de que económicamente, como autores independientes autopublicados, nos conviene muchísimo más, porque por muy bien que te vaya con un contrato de una editorial que te publique tu libro, únicamente tú como autor, como máximo, te quedas con el 10% de las ventas. Si no vendes nada, te quedas con el 10% de nada. Así que ser escritor antes no era un trabajo muy rentable, pero hoy en día, gracias a la autopublicación con Amazon y otras plataformas, sí se puede. Yo trabajo con Amazon, así que es con lo que les voy a ir enseñando, pero vamos por pasos. Como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Mientras grabo este video, se le subió la espuma de mi cerveza. Mientras grabo este video es domingo 5 de febrero, si no me equivoco. Van a dar apenas las 11 de la noche. Normalmente va empezando mi semana. Yo los domingos son día de trabajo. Hoy grabé y edité el podcast para el otro canal, para el Grimorio de Rix. Y en un rato me voy a poner a meditar para mañana pararme temprano e ir a correr. Pero mientras, vamos con la primera parte de mi proceso creativo. ¿Cuál es para mí, para Rix, Luis Mario Vargas, cuál es el primer paso en este camino a seguir para publicar el libro? Es muy sencillo y es mapear o contextualizar la historia que vamos a escribir. Yo normalmente anoto en libretas. Esta ya es mi tercera libreta. Ustedes han visto mis libretas de ideas, mis diarios de ideas, se los he enseñado muchas veces. Realmente no tienen un orden, no son como cuadernos de la escuela, son literalmente un cuaderno que si te encuentras sobre todo mi primer cuaderno de ideas, va a ser un desmadre, parece un pinche libro, un papiro antiguo lleno de brujería, pero son mis anotaciones de donde han nacido los libros que he escrito. Actualmente tengo 4 libros escritos, 2 publicados, uno que va en camino a publicarse. Entonces, pues este sería mi 5.º libro que vamos a escribir, y digo vamos porque ustedes me van a acompañar durante el proceso, y el objetivo de todo esto, además de documentar el proceso, es que a ustedes les sirva y aprendan un poco, si es que están interesados en crear una obra literaria o gráfica. Por ejemplo, esto también les podría servir para un cómic o una novela gráfica también. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero que nada, recordemos lo que les he dicho en muchas reseñas, y es que sobre todo el terror, que es un género muy noble y que tristemente ha sido menospreciado durante décadas, quizás desde todos los tiempos, es que primero hay que definir el contexto de la historia, que eso es el verdadero valor de las historias, ya en un cómic, en un libro, en una película, en un videojuego. Lo llamativo, lo valioso, no es de qué trata, es decir, no es la trama lo que realmente importa. Si son películas vacías, huecas, tontas, como Transformers, como Van Helsing, como películas de ese tipo, ahí sí, pues lo llamativo es la trama y va para cierto público. Ese tipo de películas, ese tipo de historias, porque también hay libros, Crepúsculo por ejemplo, los libros de Crepúsculo, los 50 sombras de Grey, van para cierto público, para un público que no es exigente, para un público que se conforma con todo, y está bien. Normalmente son audiencias jóvenes, audiencias que más adelante pedirán más, pero por ahora se conforman con eso, con Van Helsing, con Transformers, con Crepúsculo, con ese tipo de cosas. Pero las historias valiosas de la humanidad, sean películas, libros, cómics, lo que sea, lo valioso no es la trama, no es de qué vamos a ver a lo largo de la historia, sino el contexto, el subtexto, qué hay detrás, qué hay entre líneas de eso, el mensaje. Por ejemplo, Mad Max, ahorita que estaba viendo un documental de cómo se hizo la trilogía de Mad Max, dirigida por George Miller y protagonizada por Mel Gibson. Esa película no trata de accidentes en la carretera y golpes, sino trata de la degradación humana, cómo el ser humano se pervierte tan rápido y eso lleva a la destrucción inevitablemente de la sociedad, y cómo nos podrimos y cada vez perdemos más la humanidad entre más ambicionamos, para mal. Entre más somos codiciosos. Ese es el mensaje de la trilogía de Mad Max, en específico de la primera y la segunda película, que son las que más valor tienen como obras de arte, como obras audiovisuales. Rocky no es una película de boxeo, es una historia de amor, una historia de un hombre que no tiene confianza en sí mismo y nadie tiene confianza en él, todos lo ven como un perdedor y él mismo se ve como un perdedor. Y el mensaje de la película ni siquiera es gana la pelea con Apolo, el mensaje es si yo estoy de pie para cuando termine el combate contra el campeón mundial, si yo sigo de pie al final del combate, es que la vida no es tan mala, a pesar de todo lo malo que me ha pasado en mi vida. Ese es el mensaje de Rocky. Esos mensajes
desde entre líneas es lo que queremos decir. Entonces, por ejemplo, volviendo al proyecto, Winnie Pooh, Miel y Sangre no trata de absolutamente nada. Es una verdadera porquería. Parece un sketch hecho por un estudiante de cine. No trata de nada, no tiene ningún mensaje. No es una crítica a la sociedad moderna. No es una crítica a Disney. Porque con esta plusvalía, con este valor de tener a estos personajes, Winnie Pooh, de los personajes que si bien no son originales de Disney, sino que al igual que Peter Pan y Mary Poppins, fueron creados por un escritor y fueron tan gustados en su momento que Disney adquirió los derechos y sin embargo la imagen de Winnie Pooh es icónica. Seguro mucha gente ni siquiera sabe que no eran de Disney originalmente, sino que compraron los derechos. Y por lo mismo, Winnie Pooh es icónico de Disney. Winnie Pooh para muchos es sinónimo de Disney. Y con eso podían tener un mensaje y hacer una crítica a Disney y a todas estas compañías que supuestamente son amigas de los niños, son protectoras de los niños y de los valores familiares. Y Disney, al igual que muchas compañías gigantes, son monstruos depravados que no se van a tentar el corazón para destruir a las personas o la inocencia de los niños. Tenían una opción muy valiosa, tenían algo muy valioso entre manos. La gente que hizo esta película y la desperdiciaron por completo, haciendo una película estúpida, sin sentido, que ni siquiera es buena, con una animación terrible. En fin, eso ya da para el video que hice de la reseña. El punto es que no trata de nada, no tiene ningún mensaje y se podría hacer un mensaje muy bueno. Eso es lo que yo voy a definir ahora mismo. Ya tengo algunas ideas, ahora lo que voy a hacer es plasmarlas en este cuaderno e irlas conectando, literalmente ir haciendo una especie de mapa. Primero de la idea, del concepto, de qué quiero contar, de qué quiero hablar con esta historia que voy a escribir, mi versión de Winnie Pooh, esta versión oscura de terror, porque obviamente yo escribo terror, así que va a ser de terror, obviamente, este libro, esta novelette, esta novela corta. Demonios de Luna Llena, para los que lo han leído, es una crítica a la pedofilia en México, y no solo a la pedofilia, sino de cómo la sociedad mexicana condona todo lo que hagan la iglesia, los sacerdotes, estas figuras de autoridad, porque es fuertemente católica y fanática, aunque destruyan la vida de muchas personas en algunas ocasiones. Esos Demonios de Luna Llena, una alegoría al abuso sexual y la impunidad con la que se pueden llevar a cabo crímenes muy graves en México. De eso trata Demonios de Luna Llena. El mensaje de Demonios de Luna Llena es: no existe Dios ni existe el diablo, pero la gente que está allá afuera, la gente, los asesinos, los violadores, los pedófilos, los corruptos, ellos son los verdaderos demonios. No hay que temerle a los demonios porque no existen. Los demonios verdaderos están allá afuera, las personas de carne y hueso. Ese es el mensaje de Demonios de Luna Llena, de mi primera novela publicada. La Orden de Camazotz es una alegoría, es un mensaje de dejar ir, soltar el pasado, por más doloroso que sea, salir de los traumas y superar y seguir adelante con la vida. De eso trata La Orden de Camazotz. Es una carta de amor a la pérdida, porque la pérdida es parte de la vida, sea una muerte, sea el final de una etapa en la vida que te gustó mucho, sea lo que sea, es una pérdida. Y a todos nos enseñan a ganar en este mundo. Es gana lo más que puedas, consume lo más que puedas, pero nadie te enseña a perder. De eso trata La Orden de Camazotz, de aprender a soltar y aprender a perder cosas, personas, etapas de tu vida. Este libro, ¿de qué va a tratar? Es lo que vamos a estar averiguando en las próximas 2 horas que voy a estar trabajando. Vamos a hacer un timelapse y voy a estar haciendo algunas anotaciones, se las voy a enseñar al final. Pero este es el paso 1, ¿qué quiero contar? Así que hoy vamos a trabajar en 2 cosas, que seguramente no terminaremos hoy, pero ya se les enseñaré, y en la siguiente actualización de este documental les enseñaré en qué más trabajé. Pero son 2 cosas básicamente las que voy a definir hoy. Primero, el mensaje de la historia, es decir, de qué va a tratar, de qué quiero hablar, cuál quiero que sea el mensaje, y en la historia del libro como tal, la historia de terror con Winnie Pooh, ese va a ser el conducto, pero lo importante es el mensaje que quiero que los lectores tengan cuando el libro sea publicado a finales de este año. Y lo otro es la trama. Ahora sería un poco más superficial, que ojo, esa trama de qué va la historia tiene que coincidir, tiene que empalmar con el mensaje que quiero contar. Así que me voy a pasar al escritorio y vamos a ver este pequeño timelapse de cómo trabajo.
Ok, amigos, esto es lo que trabajé. Seguramente esto lo voy a censurar para que no vean los detalles de la trama, pero voy a hacer un acercamiento. Aquí, por ejemplo, empiezo con ideas para Winnie Pooh. Pongo que hay que pensar el título y ahí está el mensaje. Perversión de la inocencia y la pureza, no por parte de alguien que busca hacer daño, sino todo lo contrario. O sea, esta no va a ser una repetición del mensaje que usé en Demonios de Luna Llena, porque en Demonios de Luna Llena, los que ya leyeron mi primer libro, el antagonista también busca pervertir la inocencia, aunque de manera diferente, solo que ahí desde el principio él tiene estas intenciones ocultas. Aquí será diferente. Aquí el mentor, padre o psicólogo, ahí tengo que definir bien quién va a ser el que esté a cargo del grupo de niños protagonistas. Va a querer ayudar a los niños, pero lejos de ayudarlos va a ocasionar esta perversión en la vida de los niños, derivado de traumas que tienen, porque tengo pensado que estos muñecos sean como contenedores de traumas y sentimientos negativos de un grupo de niños vulnerable, y que realmente lo malo que se desata es porque quisieron hacerles un bien a estos niños. Les digo, haciendo alegoría a pues parte de lo que hace Disney, que aunque se vende como una compañía que crea contenido para niños desde hace décadas, desde hace un siglo, de hecho, realmente muchas veces hace lo contrario. En vez de promover esos valores de inocencia y de pureza, muchas veces lo termina pervirtiendo hacia el otro lado. Ese es el mensaje, este es el subtexto de la historia. La trama, ya la verán, aquí está censurado. Este es un muñequito, un oso que hice, porque a mí me gusta trabajar así. Yo soy muy visual, entonces yo normalmente hago un dibujo que es como el núcleo de la historia. En este caso dibujé un Winnie Pooh, el muñeco. Les digo que no va a llevar la playerita ni nada. Obviamente esto solo es para que yo me dé una idea, no va a ir en el libro ni nada. Pero vean como aquí le pongo un ojo de botón. Y este es un ojo que da miedo, está hueco. Y vemos incluso un poco de articulación aquí, un poco de arrugas. Y esto, en vez de la típica escena de Winnie Pooh comiendo miel, aquí tiene sangre embarrada en el hociquito del muñeco, aquí en la mano, y un charquito de sangre. Y alrededor de esa imagen me pongo a escribir los puntos de la trama, que eso es lo que yo voy a censurar para no hacerles spoiler para cuando quieran comprar el libro, que espero que esté saliendo por ahí de octubre de este año, ¿no? Ya para Halloween. Pero vaya, esto es lo que trabajé hoy. Hoy trabajé puntos clave de la trama. Por ejemplo, aquí hice momentos clave. Tengo ahí algunos momentos clave. Y además tengo, les digo, parte del subtexto y demás. Ya sé de qué voy a contar con esta historia, de qué quiero hablar, cuáles son los momentos que quiero narrar, y el mensaje, la crítica que quiero dar, porque el terror es lo bonito del género de terror, que se presta demasiado para hacer una crítica a algún tema de algún tipo. En este caso es una crítica a Disney y a las compañías que supuestamente promueven los valores de inocencia y de pureza para los niños, pero en realidad están haciendo todo lo contrario, porque finalmente son empresas que buscan dinero, ¿no? Y están todos estos escándalos que se han visto de Disney, ¿no? De muchos tipos. Entonces, pues bueno, ya tengo ese mensaje, ese subtexto de la historia, y ya tengo la base de la trama. Ahora, en el siguiente episodio de este documental, que no sé cuándo lo voy a sacar, porque la verdad prefiero enfocarme en el otro proyecto, no sé cuándo lo voy a sacar, pero entonces ya vamos al siguiente paso, que es la escaleta. Ahora sí, definir de punto A al punto Z toda la historia, y a raíz de ahí ya podemos escribir. Les digo que yo pienso que va a ser una novela corta, una novela pues yo creo que de no más de 100 páginas, va a ser una novela corta. Creo que ya tengo un título provisional con el que voy a estar trabajando, y pues vaya, eso es lo que voy a hacer con esta historia. Por aquí dejamos este primer episodio del documental, describiendo mi proyecto, mi libro de terror, con Winnie Pooh y sus compañeros como antagonistas, queridos amigos. Espero que les haya servido. Les recuerdo, este es el primer episodio apenas de este documental. Voy a seguir documentando todos los procesos. Les digo, el siguiente es la escaleta, y de ahí nos vamos a ir ya con la escritura del libro. Les voy a ir dando consejos desde cómo conseguir el título del libro, cómo llegar al título, a un buen título, cómo motivarse, cómo no perder la constancia de escribir todos los días, todas las noches, o buscar un horario que se les acomode, no tener distracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que los pueda ayudar a plasmar, a materializar ese sueño, esa idea que ustedes tienen y que quieren publicar. Y también les voy a ayudar un poco a dar consejos para la maquetación del libro y la autopublicación en Amazon. Esto se puede decir que será toda
una masterclass. Entonces no pierdan constancia. Voy a tratar de subir cada que haga uno de estos pasos, voy a grabar episodio del documental. Así que hasta aquí dejamos este primer episodio. Espero que les haya gustado y nos vemos no sé cuándo con la siguiente parte para ver cómo escribir una escaleta, cómo definir una historia, ¿ok? Entonces, pues bueno, no se pierdan los demás videos del demás contenido en la semana, también en mi canal principal de El Grimorio de Riggs, donde los voy a tener más al tanto del otro proyecto, del otro libro que ya muchos conocen, lo hemos denominado como Proyecto H, en lo que les revelo el título del libro. Pero bueno, sé que les va a gustar mucho, también estén al pendiente. Sin más que decir, yo me despido, que la fuerza los acompañe, no dejen de escribir y el Doctor Strange y yo nos despedimos. Nos vemos en la próxima.